Vamos a hablar de salario. El salario es la remuneración que se le otorga a una persona que trabaja bajo relación de dependencia a cambio de la prestación de sus servicios. Esta es la definición más básica. Sin embargo, para la determinación del salario necesitamos considerar varios aspectos, aspectos económicos, tanto del Estado o de la economía, donde está la organización, como de la misma situación financiera interna de la organización. Tenemos que considerar aspectos propios del puesto de trabajo, lo complejo que sea, las responsabilidades que tiene, aspectos del desempeño de la persona que ejecuta ese trabajo, si lo ejecuta bien, si lo ejecuta mal, cómo es el rendimiento, cuál es la productividad de ese trabajador. Otro punto importante para la determinación del salario tiene que ver con aspectos emocionales de la remuneración. No estoy hablando del mal llamado salario emocional, nada que ver. Estoy hablando de lo importante que sea este trabajo para la persona, para la compensación, qué cosas son importantes para ese trabajador. A eso es a lo que me refiero y tiene, por supuesto, incidencia en el salario. Y finalmente, pero no menos importante, están aspectos legales y políticos de la remuneración. ¿Cómo así que aspectos políticos? Sí, hay un elemento importante a considerar que es el salario mínimo. El salario mínimo es a la vez un aspecto legal porque en muchas jurisdicciones hay una prohibición de pagar un monto inferior al salario mínimo y también es un aspecto político porque en muchos estados y en muchos casos el salario mínimo está determinado por el Ejecutivo Nacional, quien a través de decretos hace diferentes ajustes a este precio por el trabajo. Ten presente que el salario mínimo es un punto de partida y no un punto de llegada. Cuando tú comienzas a construir tu estructura salarial, el salario mínimo está en la base, es lo que tú le otorgas a los trabajadores con menos cualificaciones, por los trabajos más sencillos, y a partir de allí va subiendo. Es una mala práctica de partida, es como no pase la raya amarilla que vemos en el metro. Es un error y lamentablemente muy común vincular tu estructura salarial con el salario mínimo. Te lo explico. Imagínate que en tu contrato colectivo dices que siempre vas a aumentar el salario cuando se produzcan aumentos del salario mínimo, que vas a hacerlo en la proporción en que se produzca un aumento del salario mínimo y que además eso es válido para todos los trabajadores de la organización independientemente del salario que gane. Es un error porque harías que tu política salarial dependa de terceros. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el salario mínimo? Lo vamos a considerar como un límite, es lo menos que podemos pagar. Pero teniendo ese punto claro, vamos a utilizar otras herramientas a determinación del salario, como te hemos dicho, la situación económica de la entidad, del país, el mercado laboral, la complejidad del cargo, las cualificaciones necesarias para entonces tú construir tu propia política salarial y saber que el salario mínimo solo debe ser un punto de advertencia.